Liderazgo para la innovación, basado en autores de reconocimiento global. Estamos hablando de un conocimiento que ha sido probado en muchos países del mundo, diseñado inicialmente en la Universidad de Harvard por parte de Stephen Covey y después ha sido trabajado y adicionado con los conocimientos de neurociencia y los conocimientos de muchos otros autores para poder desarrollar un conocimiento que es un conocimiento para nuestros tiempos, de acuerdo con las nuevas tecnologías y los nuevos avances de la ciencia. Vamos entonces a empezar con las competencias para lograr la prosperidad, después de haber hablado de las 5 inteligencias, que son la base fundamental, y de haber hablado de los principios y valores. Bien, entonces avancemos. Vamos a revisar, vamos a hablar de cómo ser proactivo, el autoconocimiento para la innovación. El líder innovador actúa proactivamente, el líder innovador es responsable de sus decisiones, el campo de influencia del joven innovador. Vamos a abordar también ser visionario, vamos a abordar cómo ser planificado, vamos a abordar desde luego saber ganar y vamos a abordar saber escuchar, la clave para el innovador, lo mismo que la sinergia y la innovación. Vamos de todas maneras a concentrarnos en el primer hábito, ser proactivo, ser visionario, ser planificado. Recordemos que estamos hablando de, en esta primera etapa, de la inteligencia intrapersonal, o sea, de manera personal, fortalecerse para ser proactivo, ser visionario y ser planificado, que es muy importante después de trabajar la inteligencia física, mental, emocional y la ética, que son las bases, junto con los principios, que son las bases fundamentales del líder. Igualmente, después abordamos saber ganar, saber empatizar, saber sinergizar, que tiene que ver con esa inteligencia interpersonal, es decir, con las demás personas. Y finalmente, perfeccionamiento, que es saber vivir, que tiene que ver con afilar la sierra, que tiene que ver con esa realimentación para lograr una prosperidad con valores. Entonces, vamos a avanzar sobre ser proactivo, el autoconocimiento o cómo ser realmente ser proactivo. Vamos a abordar el conocimiento preguntándonos qué hacer, qué conocimiento. Y el primer elemento, aprender a aprender, digámoslo, para adquirir el hábito, para adquirir la competencia. Aprender a aprender qué. El primer elemento es ver lo positivo de todo. Ese es el primer enfoque de ser proactivo, enfocarme en mi campo de influencia, pensar antes que actuar. Cuando digo ver lo positivo de todo, es que se genera el hábito de admirar, de observar lo bueno de todo lo que va pasando en la vida. Si nos ocurre hasta un accidente, miramos lo bueno, lo que se puede rescatar, el aprendizaje de esa vivencia. Y si nos encontramos con una persona, entonces observamos lo positivo, lo bueno de esta persona, rescatar y saber rescatar lo bueno de cada persona. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo cuando estamos viendo lo bueno de cada persona? Estamos aprendiendo lo bueno de cada persona. Y de esa manera cada día vamos a tener mejores hábitos, vamos a tener más sabiduría, porque estamos aprendiendo lo mejor de cada persona. Esa es parte importante de ser proactivo. Enfocarme en mi campo de influencia. Eso quiere decir, ahora lo vamos a ver con detalle, que me estoy enfocando sobre las cosas que yo puedo cambiar, no sobre las cosas que no puedo cambiar. Y me estoy enfocando sobre las cosas que tienen que ver conmigo, no sobre las cosas que piensan los demás o que son de los demás. Entonces me enfoco en mis compromisos, en mis tareas, en mis proyectos, en lo que me corresponde a mí, y no estoy tan pendiente de lo que vulgarmente se dice de los chismes, no estoy pendiente de los demás. Bien, ¿qué otros elementos entonces debo aprender a aprender? Pensar antes de actuar. Eso es muy importante. Pensar antes de hablar.
antes de actuar, para que no nos ocurra lo que ocurre a muchas personas, que en un acto de alegría o de soberbia dicen cosas que después finalmente no hayan que hacer porque finalmente la han embarrado. Ser proactivo antes que reactivo. Entonces, ¿de qué se trata? Pues precisamente se trata de lograr finalmente pensar y actuar de manera racional y no de manera reactiva, o de manera irracional o de manera instintiva, digámoslo. Muchas veces se reacciona demasiado rápido sin pensar. Entonces, digámoslo que esa forma de actuar es una forma de alto riesgo y que finalmente me estoy dejando llevar por las emociones, me estoy dejando llevar por ese cerebro instintivo que vamos a ver ahora, que finalmente no me lleva a un lugar seguro. Mientras que si pienso muy bien, analizo, busco tomar decisiones echando mano del raciocinio, echando mano de la deliberación, pues entonces voy a tomar decisiones y voy a decir cosas muy coherentes. Hacer que el entorno me afecte solo positivamente. Esto sí que es importante. Hombre, si está lloviendo, agradecer que está lloviendo. Si alguien se atraviesa en mi camino y me insulta, entender que esa persona debe tener algún problema, entender que esa persona viene afectada por algo, entender que esa persona, está cometiendo un error y yo no voy a interactuar ni voy a dejarme afectar por eso, ni ese insulto era para mí. Bien, entonces, digámoslo, de eso se trata, aprender a aprender estos elementos y automotivarme. Entonces, automotivarse, como la actitud de querer hacerlo. Entonces vamos a mirar querer hacer qué. Y entonces ahí quiero y tomo la decisión de me enfoco en lo mejor de cada persona, que corresponde con ver lo positivo en todo y en mi campo de acción, de mis cosas, responsable de mis cosas, de mi vida. Tomo el control de mi vida y soy responsable de mis decisiones porque pienso antes de hablar, pienso antes de actuar y soy proactivo antes que reactivo. De igual forma, practico entonces ahora lo que finalmente he aprendido y lo que estoy motivado, digámoslo, para hacer, para lograr generar ese hábito y esa competencia. Entonces, ¿qué practico? Capacidad o cómo hacerlo. Y entonces me enfoco en mi campo de acción y en lo mejor de cada persona. Me tomo más tiempo para analizar antes de responder. Mantengo actitud positiva a pesar de las circunstancias. Estos son los elementos que me llevan a tener un hábito o competencia. Sé qué hacer, cómo hacerlo y quiero hacerlo. Lo convierto en una práctica permanente. Bien, y entonces paso de ser inconsciente o reactivo a ser proactivo y ojalá predictivo, no solo proactivo. Entonces un nivel muy superior, ser predictivo, ser planificado, prospectivo, echar mano de la predicción. Esto sería fundamental. Ahora, si puedo ser optimizado y altamente consciente, pues esto estamos hablando de unos niveles, digámoslo que con el tiempo lo voy a lograr. Ser una persona totalmente consciente que toma decisiones muy profundas, muy bien pensadas, muy bien analizadas. Esa persona que siempre están diciendo que es una persona amorosa, que es una persona cercana, que es una persona solidaria, consciente, es una persona, digámoslo, muy madura, es una persona muy coherente, es una persona que siempre está en su sitio, que habla de manera impecable, es una persona que no ofende a los demás, es una persona que no juzga, es una persona compasiva, es una persona consciente. Entonces, digámoslo, de un nivel de inconsciencia, de ser reactivo paso a ser proactivo. Y vamos aprendiendo paso a paso hasta llegar a ser conscientes. Bien, ¿de qué se trata? Se trata como en esta figura que hay sí muchas alternativas. Yo soy responsable de mi proyecto de vida, tomo mis decisiones frente a la carrera, frente al deporte,
¿Qué escojo frente a la pareja, frente a las amistades? Sé escoger mis amistades frente a la comida. Sé alimentarme bien, escoger las bebidas, la diversión y los hábitos para tener un camino en la vida que me lleve hacia donde yo quiero ir, porque yo soy responsable de mis propias decisiones. Y en lo que tiene que ver con el círculo de influencia, me ocupo de mi responsabilidad. No dejo que me preocupen las cosas que no son de mi responsabilidad. No dejo que me afecte lo que piensan, hacen, dicen, sienten y creen los demás. De manera que aquí está, esto es mi responsabilidad, es el círculo de influencia en donde están mis palabras, mis acciones, mis errores, mi conducta, mi esfuerzo, mis ideas. Las consecuencias de mis acciones. Asumo las consecuencias de mis acciones, de mis decisiones. Este es mi círculo de influencia. Esto me hace muy responsable de mi propia vida y de mis propias decisiones. Y esto no es de mi responsabilidad. No me interesa las ideas de los demás, los errores de los demás, las creencias de los demás, las consecuencias de las acciones de los demás, los sentimientos de los demás, las palabras de los demás, las acciones de los demás. Sobre todo no me dejo influenciar, no me dejo afectar por esto que finalmente no está en mi control. De manera que ese es el círculo de influencia y es muy importante dentro de este primer hábito de ser proactivo. Y entonces para avanzar y para ir, digámoslo, construyendo estos hábitos, entonces me propongo realmente dos cosas. El primero, buscar esos comportamientos proactivos que quiero mejorar o crear. Entonces los enumero y voy aquí diciendo, bueno, voy a ser responsable de mis tareas, voy a ser aquí responsable de solo mi círculo de influencia, es decir, a mí me va a interesar lo que es mis propósitos, mis metas. Finalmente dejo de estar pendiente de lo que piensan los demás, no me dejo afectar, busco los comportamientos proactivos, veo siempre lo bueno que hay en las demás personas, busco sacar los mejores aprendizajes de cada profesor, de cada amigo, de cada compañero. Bien, y comportamientos reactivos que deseo cambiar. Entonces, no respondo inmediatamente las agresiones, evito estar mirando las cosas que no me interesan de los demás, los chismes y demás, no me dejo afectar por lo que piensan los demás, dejo finalmente de estar respondiendo cuando siento sentimientos de ira, cuando estoy demasiado emocionado y de pronto voy a decir cosas que no debo. Bien, entonces paso de ser proactivo, de ser reactivo, perdón, a ser proactivo. Y este es el taller que me va a ayudar a ir mejorando paso a paso. Bien, este es el avance sobre cómo finalmente la proactividad. De manera que ahora vamos a ir al siguiente paso, pero eso será en el siguiente video. Bien, liderazgo para la innovación basado en autores de reconocimiento global. Ya hemos avanzado sobre las 5 inteligencias: física, mental, emocional, espiritual o de la ética, y vamos ahora sobre la prosperidad con valores. Competencias para lograr prosperidad con valores que finalmente están basados en Stephen Covey, un conocimiento global como ya lo hemos visto. Vamos entonces a avanzar sobre, ya vimos cómo ser proactivo, ahora vamos a trabajar en ser visionario, misión y visión del innovador. Entonces, el innovador define claramente sus metas. El innovador es visionario. Definir misión y visión permite proponer e innovar. Esto es muy importante y lo vamos a ver con detalle. Recordemos que además de ser proactivo, ser visionario, debo ser planificado, y estas son la inteligencia intrapersonal. Y después vamos a ver saber ganar, ganar, cómo saber escuchar y cómo saber sinergizar, que tiene que ver con la inteligencia interpersonal. Bien, recordemos también cómo son importantes los principios y valores, que son las bases del líder, y finalmente las inteligencias física, mental, emocional
e inteligencia de la ética. Esto me fortalece, me llena de competencias, de conocimiento para poder avanzar en ser proactivo, ser visionario, ser planificado y avanzar sobre saber ganar, saber empatizar, saber sinergizar y finalmente perfeccionar. Perfeccionar mis hábitos, perfeccionar permanentemente. Bien, entonces, desde luego que vamos a avanzar sobre cómo ser visionario. Miremos entonces de qué se trata. Ser visionario, misión y visión. Entonces, desde cómo construir, cómo lograr ser visionario, nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué debo aprender a aprender? ¿Qué conocimientos? Y entonces la planificación es la clave fundamental. Esto hay que practicarlo, trabajarlo, porque no tenemos una cultura de planificación. De manera que no planificamos. Salimos a hacer las labores del día sin haber pensado qué es lo más importante precisamente de este día. Empezamos la semana, empezamos el mes, empezamos el año, empezamos una carrera, empezamos un proyecto, empezamos y no hemos planificado. De manera que tengo que tomar el hábito y la costumbre de ser planificado. La planificación es muy importante, sin exagerar desde luego, pero la planificación es absolutamente clave. Visualizar lo que quiero lograr es muy poderoso. Visualizarlo primero para lograrlo. Con seguridad que si lo visualizo, si me lo imagino y le pongo detalles, lo voy a lograr. Debo planificar en cada rol de mi vida. Bien, esto en lo que tiene que ver con aprender a aprender. Ahora vamos a revisar el aspecto de la actitud, querer hacerlo, es decir, cómo automotivarme. Y en ese sentido, quiero y tomo la decisión de definir mi misión y visión, me propongo planificar el año, el mes, la semana, el día y voy a evaluar el cumplimiento. Me concentraré en lograr lo planificado. Entonces ya tenemos dos elementos, qué es lo que voy a aprender, cómo motivarme para querer hacerlo, digámoslo, concentrarme en el hacer y ahora lo voy a practicar. ¿Cómo hacerlo? Y la respuesta es, utilizo una metodología formal para definir mi misión, visión y propósitos. Después hago un plan para cumplirlos y hago seguimiento semanal, mensual y anual a los avances. Acostumbrarme a hacer el plan y después a revisarlo. El plan del día, el plan de la semana, el plan del mes, el plan del año y obviamente el proyecto de vida. Y de esta forma construimos el hábito o competencia. De manera que el proyecto de vida tiene que ver con establecer las metas en mi rol personal. ¿Cuáles son mis metas personales? Las metas en el rol profesional. ¿Cuál es mi meta en lo que tiene que ver con mi formación, mi carrera, la carrera que quiero escoger? El rol en la familia. ¿Cuáles son las metas? Mejorar mis relaciones con mis padres, cumplir como hijo, como amigo, como hermano, como primo. Metas sociales, entonces cumplir con mis amigos, con mis familiares más cercanos, con mis amigos en el colegio, amigos cercanos y metas del rol de la contribución, es decir, cómo voy a colaborar con el colegio, cómo voy a colaborar con mi familia, cómo colaboro con mis amigos. Bien, ese es el rol de la contribución. De manera que, ¿de qué se trata? Se trata de que con unos principios fundamentales que son la base, digámoslo, sobre lo cual voy a establecer mi comportamiento, que ya lo dijimos, cómo ser honesto, cómo ser transparente, cómo ser buen amigo, solidario, buen compañero, buen hijo, los principios, digámoslo, de apreciar a mi familia, a mis padres, estar agradecido con Dios. Estos son los principios fundamentales. Establezco entonces una visión prospectiva, es decir, una visión de el próximo mes, del próximo año, una visión para los próximos 5 años, 10 años, depende las etapas en las cuales estoy básicamente viviendo y establezco la misión, lo que yo quiero hacer, lo que yo hago y voy a hacer diariamente, mensualmente, anualmente para cumplir esa visión. Establezco unos propósitos, unos objetivos, unas metas, unos programas, unos proyectos, unos entregables o unos logros y unas actividades. De manera que con actividades logro entregables, cumplir los proyectos, los programas de vida, las metas, los objetivos, el propósito, la misión, la visión y trabajar con base y lograr con base en los principios lo que me he propuesto. Esto es
digámoslo, una programación con un poquito de estructura, siguiendo los mejores conocimientos. Finalmente podría decirlo que esto está basado en estándares internacionales del Project Management Institute, digámoslo, la gerencia de proyectos. Vamos entonces a hacerlo de manera práctica y en ese sentido pensamos en la visión, es decir, metas que quiero alcanzar en los diferentes roles. En el rol personal, ¿qué metas voy a cumplir? Y lo escribo, porque es importante escribir. ¿Cuál es esa visión? ¿A dónde quiero llegar como persona? ¿Qué clase de metas me debo poner este año, este mes? En el rol familiar, ¿cuáles son esas metas? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Finalmente ser un mejor hermano, mejor amigo, mejor primo. Y en el estudio, entonces, ¿qué metas en matemática, en español, en cada una de las asignaturas? Y socialmente con mis amigos, mis compañeros de estudio, mis compañeros cerca de mi barrio, igual con mis familiares. De manera que estas son las metas de la visión. Establezco a dónde quiero llegar, cómo quiero ser. Y lo mismo entonces la misión personal. Para poder alcanzar esas metas, entonces las tareas para alcanzar las metas que me propongo en los diferentes roles. En lo personal, entonces, ¿cómo voy a empezar? ¿Qué tengo que hacer para lograr las metas en lo personal? Entonces, empiezo a cambiar este aspecto. Entonces, me propongo esa tarea. 2, voy a hacer todos los días finalmente esta tarea. Me voy a comportar de esta manera para poder alcanzar, digámoslo, esta meta. Me voy a proponer estudiar tal o cual aspecto. En lo familiar igualmente, ¿qué debo hacer? ¿Qué tareas? Como en el área del estudio, desde luego hacer las tareas, cumplir con el estudio, cumplir con una rutina semanal o diaria. Y en lo social también voy a mejorar entonces como compañero, como amigo, y entonces cómo lo voy a hacer. Esto sería la misión y la visión, y pues esta es la labor. Si no lo planifico, no lo voy a lograr. Por eso es muy importante, digámoslo, la planificación. Hasta aquí lo que tiene que ver con la misión y la visión personal, la competencia que tiene que ver con lograr ser visionario. Bien, ya en el próximo video vamos a hablar entonces de cómo finalmente ser planificado, pero eso será desde luego en el próximo video. Liderazgo para la innovación, basado en autores de reconocimiento global. Ya vimos entonces las 5 inteligencias: física, mental, emocional, espiritual y la prosperidad con valores. Estamos viendo las competencias para lograr la prosperidad con valores dentro del proyecto de vida inteligente. Desde luego que vamos a avanzar después de haber visto ser proactivo y ser visionario. Vamos a mirar de qué se trata esto de ser planificado. Y desde luego que es planificar y priorizar, claves para la innovación. Planificar y creatividad para poder innovar. Saber priorizar, características del innovador, y la visión prospectiva para la innovación, como esa visión prospectiva de largo plazo. Y recordemos que estamos trabajando sobre la inteligencia intrapersonal para poder avanzar en saber ganar, saber escuchar y saber sinergizar. Bien, recordemos también que estamos trabajando para mejorar los principios, aplicar los principios que son las bases del líder, recordar la inteligencia física, mejorar la inteligencia mental, mejorar la inteligencia emocional, mejorar la inteligencia de la ética o del comportamiento para poder avanzar en ser proactivo, ser visionario y ser planificado, que es el tema que vamos a acometer en este momento. Miremos entonces cómo. Bien, ser planificado, planificar y priorizar. Entonces vamos sobre el primer aspecto: qué conocimientos, qué hacer, digámoslo, para poder avanzar. Entonces, ¿qué debo aprender a aprender? Y en ese sentido, saber identificar lo importante y lo urgente. Una cosa es lo importante y otra cosa es lo urgente. Y ahora lo vamos a mirar, porque finalmente lo importante, si no identifico claramente lo importante, termino dejándome llevar por las urgencias del día, las urgencias de la semana, y cuando termina la semana o cuando termina el día no he hecho lo importante.
Cuando termina el mes y el año, dejé de hacer lo importante por estar haciendo lo urgente. Saber priorizar las cosas más importantes. Planificar con prioridades. Bien, y esto es aprender a aprender. Ahora, voy a motivarme para hacer lo que me corresponde, querer hacerlo. De manera que en ese sentido, quiero y tomo la decisión de planificar dando prioridad a lo realmente importante. Segundo aspecto, priorizo mis metas por roles, por cada uno de los roles. Planifico el tiempo que dedicaré a las cosas importantes y las urgentes. Hacer esa clasificación entre lo importante y lo urgente es supremamente importante. Vamos a mirar entonces ahora en el nivel de la práctica. ¿Qué voy a practicar? Y en ese sentido utilizo una metodología formal para planificar las metas más importantes sin descuidar lo urgente. Si es posible, delego lo menos importante. Entonces, ahora vamos a ver cómo se delega y qué es eso de delegar. Perfecto. Vamos entonces a mirar de qué se trata. Lo primero que debemos pensar es el proyecto de vida. Ese proyecto de vida de largo plazo, ese proyecto de qué voy a hacer, qué carrera voy a escoger, qué deporte voy a practicar, cómo voy a escoger las cosas que vienen, y para eso tengo que pensar en el año, en este año cuál es el plan anual, cuál en el siguiente mes qué voy a hacer, en esta semana qué tengo que hacer y el plan del día. Si no tengo planificado el día, la semana, el mes, el año, cómo voy a tener planificada o cómo voy a tener un proyecto de vida. Entonces, esto es fundamental, saber para dónde voy, a dónde voy a llegar, para poder saber realmente cuál es la prioridad. Y en ese sentido, entonces, dedico mi tiempo a las cosas realmente importantes. Hago una selección entre lo importante, que está clasificado acá, no importante, y finalmente establezco las grandes diferencias entre estas cosas que son importantes y estas cosas que son, digámoslo, urgentes. Aquí estaría lo urgente y aquí estaría lo no urgente. Aquí estaría lo importante y aquí estaría lo no importante. Entonces, ¿qué actividades tengo finalmente en lo importante que no es urgente? Y sería este cuadrante. Este cuadrante es el cuadrante realmente en donde yo debo estar concentrado. Miremos qué actividades finalmente de qué estamos hablando. Desarrollar y revisión de visión. Claro, eso es fundamental y lo acabamos de ver. Desarrollo y reviso de la misión. Desarrollo de principios y valores. Planificación en función de la visión. Prevención. Construcción de relaciones sólidas con mis padres, mis hermanos, mis profesores, mis compañeros. Detección de nuevas oportunidades, bien en el estudio, en el deporte, planificación de la recreación, planificación del descanso. ¿Qué resultados espero? Espero una perspectiva clara a partir de la visión, un balance de acuerdo con la misión, disciplina porque finalmente establezco claramente los principios y los valores, un control una vez establezco una planificación en función de la visión, alto grado de crecimiento personal porque estoy trabajando sobre la prevención y sobre la construcción de relaciones sólidas y una mayor calidad de vida debido a la detección de nuevas oportunidades, a la planificación de la recreación y finalmente evito tener crisis, es decir, pocas crisis porque todo está bien planificado, porque estoy concentrado en las cosas importantes y en las cosas que no son urgentes, sino que son de mediano y largo plazo. Ahora, hay unas actividades que son importantes, pero son de la urgencia. ¿Qué debo hacer aquí en este caso? Atenderlas. ¿Cuáles son? Las crisis, los problemas de presión, los proyectos y actividades orientadas a las fechas de corte, a las tareas urgentes, entonces, pero que tienen que ser de todas maneras importantes, porque son las tareas, cuidar el estrés, el agotamiento, la gerencia por crisis y siempre apagando incendios. Entonces no puedo estar en eso. Finalmente, esas cosas que yo puedo, digámoslo, ir organizando para poder dedicarme a las cosas realmente importantes y que no son urgentes. Si sigo revisando, hay unas cosas que no son importantes y que son urgentes. Entonces revisemos aquí abajo en este cuadrante. Tenemos interrupciones permanentes, llamadas, algunas llamadas, algo de correo, algunas entrevistas,
algunos asuntos de presión, de urgencias. Esas cosas ¿qué debo hacer? Resolver, porque si no voy a tener los resultados de enfoque de corto plazo, gerencia por crisis, reputación de estar cambiando de una actividad a otra, no hay visión de futuro y las relaciones son superficiales. De manera que esto no es lo adecuado, debo resolver estos aspectos para que deje de dedicarle tanto tiempo a las cosas que no son importantes y que también son urgentes. Ahora hay un cuadrante que es lo no urgente, que no es importante. Estamos hablando del trabajo intenso en cosas que no son importantes, algo de correo, algunas llamadas, pérdida de tiempo y actividades que son simplemente placenteras. El resultado, si yo me dedico al trabajo intenso, entonces irresponsabilidad total, porque estoy dedicado a una cantidad de cosas que no son importantes. Despido de empresas, de trabajos, en el colegio me va mal, dependencia de otros, empiezo a depender de otros porque estoy dedicado a las cosas que no son importantes. Todas estas actividades debo evitarlas y debo delegar si se trata de cosas que realmente no son urgentes y tampoco son importantes. Cuando hago este trabajo, entonces puedo establecer las prioridades, metas o actividades más importantes de acuerdo con la misión y la visión que yo he establecido. Entonces diseño las metas que me voy a proponer de corto plazo y mediano plazo para poder cumplir con esa misión y esa visión. Y finalmente las actividades del día y las cosas urgentes, porque también tengo que saber cuáles son las cosas urgentes que tengo que hacer. Hay cosas que hay que hacer, hay que evacuar. Entonces, dedicarme para poder dedicarme a lo importante. Y de aquí, entonces, la tarea de priorizar. Bien, con esto entonces finalizamos este aspecto tan importante que es precisamente saber priorizar, saber planificar, como ya hemos visto, planificando el día, la semana, el mes, el año y planificando el proyecto de vida. Ahora vamos a avanzar en los siguientes temas que tienen que ver con la inteligencia interpersonal, es decir, las relaciones con los demás, pero eso será en el siguiente video.